Oppenheimer fue una de las voces más destacadas a favor del control de armamentos. Él sabía que el Armagedón nuclear podría ser inminente. Sí, iba a haber una enorme carrera armamentista nuclear. La reacción de Oppenheimer cuando se lanzaron las primeras bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki fue variada. Había obviamente un orgullo profesional de que este proyecto que él había ideado había dado sus frutos, pero al mismo tiempo de lo que era consciente de que todo lo que había creado estaba causando la muerte a una escala monumental. ¿Cómo debe de ser pasarse la vida haciendo algo y hacerlo con más éxito de lo que te puedas imaginar y darte cuenta de que podría ser destructor de vidas para todos los habitantes del planeta? Y tras el lanzamiento se desconfiaba de él porque no parecía especialmente positivo sobre lo que había hecho. Parecía estar bastante atormentado por la culpa. Había una gran preocupación de que en realidad, al desencadenar una explosión nuclear, podría causar que toda la atmósfera se quemara, y si eso sucedía, sería el fin del mundo. Nacido en 1904, Julius Robert Oppenheimer creció en una familia judía no observante en la ciudad de Nueva York. Su madre era pintora. Su padre era un inmigrante alemán que había hecho fortuna importando textiles. La familia vivía en Manhattan y tenía una envidiable colección de arte que incluía obras de Picasso y Van Gogh. En 1911, el joven Julius Oppenheimer ingresó en la Escuela de la Sociedad de Cultura Ética, fundada como parte de un movimiento humanista laico que pretendía formar a los niños en la ética. Aquí Oppenheimer encontró su vocación. Destacó en los estudios y se interesó por la química. En 1921 se graduó y estaba listo para la universidad, pero una colitis tras las vacaciones en Checoslovaquia le dejó débil y en cama. Se recuperó en Nuevo México y desarrolló afinidad por el suroeste de Estados Unidos. Un año después, se mudó a Nueva Inglaterra para estudiar en Harvard, donde se especializó en química. Para compensar su tardío comienzo, Oppenheimer tomó cursos extra y se le permitió saltar los cursos básicos en favor de los avanzados. En solo 3 años se graduó summa cum laude con una licenciatura en Humanidades. Después de Harvard, fue admitido en el Christ's College de la Universidad de Cambridge para continuar sus estudios. Sin embargo, allí se encontró muy a disgusto. Oppenheimer entabló una relación antagónica con su tutor e incluso intentó envenenarle. Aunque era un apasionado de la ciencia y el mundo académico, Oppenheimer tuvo una vida muy problemática. Oppenheimer, como todos los científicos brillantes, en realidad no obedecía demasiado las normas de la sociedad. En cierto modo, los científicos son verdaderos bohemios, mucho más que el tipo de tipos artísticos. Así que, ya sabes, sexualmente promiscuo, engañaba a sus parejas, no le importaba mucho la moralidad, en una especie de manera sana burguesa de clase media. Tenía una figura extraña y terriblemente delgada. Se encontraba muy bajo de peso y sufría frecuentemente de enfermedades debido a su adicción al tabaco. Además, estudiaba misticismo, lo que lo convertía en una persona peculiar, bohemia y complicada. El 22 de agosto de 1939, Albert Einstein y Leo Szilard enviaron una carta al 32º presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Los científicos alertaban a Roosevelt sobre el potencial alemán en la investigación de fisión nuclear
y las posibles consecuencias destructivas de bombas. Esta carta pronto cambiaría el curso mismo del mundo. En el momento de su envío, Europa estaba al borde del caos. El dictador nazi, Adolf Hitler, se sentaba al timón de Alemania, infectando a sus ciudadanos con odio y división. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, provocando la guerra de Hebe y Francia según el Tratado de Versalles de 1918. En 6 semanas, el ejército alemán aplastó Polonia, ejecutando a miles de ciudadanos en el proceso. Una oscura nube se cernió pronto sobre Europa. Hasta 1941, el conflicto no se extendió fuera de Europa. El ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor fue en diciembre. El ataque militar mató a más de 2.400 personas y destruyó 19 barcos de la Marina estadounidense. La razón por la que fue tan exitoso fue que Estados Unidos nunca había sido atacado así en sus costas, especialmente en la era moderna, y fue la prueba de que los japoneses eran esta fuerza altamente mecanizada, totalmente despiadada, que cometería un acto como este de audacia absoluta y violencia absoluta. FDR declaró guerra a Japón en respuesta a su ataque, llevando a EEUU a un conflicto destructivo sin precedentes. En el verano de 1942, FDR aprobó la creación del Proyecto Manhattan, reuniendo a científicos investigadores e ingenieros militares de todo EU, Itosake y Canadá. Por fin comenzó el nacimiento de la bomba atómica. El proyecto Manhattan tiene muchas funciones diferentes. El papel principal, por supuesto, es construir una bomba nuclear que se pueda utilizar, ya sabes, en la guerra. Algunas de las otras funciones son también tratar de establecer qué nivel de capacidad nuclear tienen otros países y, por supuesto, especialmente la Alemania nazi. Por supuesto, el proyecto Manhattan también está ahí para construir todo lo necesario para construir una bomba nuclear. Así que tiene que ingeniarse fábricas, tiene que ingeniárselas para conseguir uranio, tiene que ingeniárselas para crear plutonio. Por lo tanto, tiene montones y montones de diferentes funciones y esto va a tener lugar inicialmente, ya sabes, Masterminded de Manhattan, de ahí el nombre. Pero va a tener lugar en lugares de todo Estados Unidos, hasta California e incluso en Canadá. El general Leslie Groves, del Distrito de Ingenieros de Manhattan, comandó el proyecto. Groves, un líder testarudo con una intensidad a menudo temida por sus inferiores, no se detuvo ante nada para que la misión fuera un éxito. Aunque Groves no era un genio, su único acto de genialidad, lo único en lo que realmente acierta es en nombrar a Oppenheimer. Oppenheimer se doctoró en 1927, a la edad de 23 años, en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Cuando regresó a Estados Unidos, ya era un físico respetado y experimentado. Impartió clases en Caltech, Harvard y UC Berkeley, y trabajó junto a científicos muy aclamados e hizo importantes contribuciones al campo de la ciencia. Su interés por el avance de la ciencia nunca se interpuso en su adoración por la literatura y lo místico. Su interés por la literatura hindú es bien conocido, ya que calificó el Bhagavad Gita como uno de los libros que más moldearon su filosofía de vida.
Oppenheimer permaneció desinformado sobre asuntos mundiales hasta la década de 1930, a partir de la cual se involucró cada vez más en la política internacional. El hecho de haber vivido en Alemania en una época en la que la intolerancia contra los judíos iba en aumento, sin duda influyó en Oppenheimer. Apoyó la reforma social y a menudo hizo donaciones a causas de izquierdas, lo que le convirtió en una figura polémica en el mundo científico. Oppenheimer carecía de premio Nobel. Prefería la ciencia teórica a la práctica. Era de izquierdas, asistía a actividades del Frente Comunista y se casó con una miembro del Partido Comunista. Oppenheimer se sentía muy atraído por la política de izquierdas. Nunca fue miembro formal del Partido Comunista, nunca fue un agitador comunista. Sin embargo, más tarde se describiría a sí mismo como un compañero de viaje, alguien que simpatizaba enormemente con las causas de la izquierda. Había heredado una gran cantidad de dinero cuando sus padres habían muerto y había un enorme patrimonio dividido entre él y su hermano, Frank. Y en realidad, Oppenheimer era el tipo de persona, ya sabes, que en realidad dejó que a buenas causas y para el trabajo universitario, en lugar de, ya sabes, dar a cualquier descendencia o parientes. El hecho de que quisiera donar todo su dinero a universidades y buenas causas mostraba su fuerte apoyo a la redistribución de riqueza en lugar de acumularla. Aunque Oppenheimer no era un agitador para un gobierno de izquierda, sin duda era entusiasta al respecto. Las actividades políticas de Oppenheimer y sus simpatías políticas en realidad llamaron la atención del FBI, la Oficina Federal de Investigación, y de hecho tenía su teléfono intervenido, tenía su correo abierto, fue vigilado, fue seguido. Usted sabe, obviamente, él estaba en una posición muy sensible y el hecho de que él tenía lealtades que pueden estar en otro lugar fuera de los Estados Unidos, por supuesto, podría haber sido considerado un problema. Pronto se convirtió en la mayor oportunidad de EEU de construir una bomba atómica antes que los alemanes. El proyecto más secreto en la historia de EEU tuvo lugar en Los Álamos, Nuevo México, una región desértica aislada donde el equipo de Oppenheimer nunca sería molestado. Había muy pocas personas en el proyecto Manhattan que supieran lo que estaba pasando. A los que lavaban la ropa se les dieron dispositivos extraños que debían frotar sobre la ropa para ver el número de clics que producían. Estas personas no tenían idea de su función, pero hoy sabemos que eran contadores Geiger para medir la radiación. Así que todos eran conscientes de que algo extraño ocurría en Los Álamos, Nuevo México. Tanto Groves como Oppenheimer querían usar uranio 235 y plutonio 239 para crear reacciones nucleares en cadena, pero su obtención era costosa. Se creía que Estados Unidos deseaba ser el líder en tecnología e investigación, ya que Alemania se percibía como una amenaza en aquel entonces. No eran Rusia, Gran Bretaña u otros países. Era principalmente una carrera a contrarreloj para ser los primeros en aprovechar esta energía y alcanzar la cúspide. 3 años después, los científicos crearon bombas llamadas Little Boy y Fat Man. Little Boy, el diseño más simple, disparaba uranio 235 contra sí mismo, provocando una reacción en cadena y una explosión nuclear, gun-shaped. La bomba Fat Man era más complicada. Tenía 3 metros de largo, contenía plutonio 239 y estaba rodeada de explosivos para lograr una implosión precisa.
A pesar del riesgo y coste altos, el equipo de Oppenheimer insistió en hacer una prueba de Fat Man en Los Álamos. Menos 20 segundos. Menos 10 segundos. Menos 5 segundos. Había una gran preocupación de que en realidad, al desencadenar una explosión nuclear, podría causar que toda la atmósfera se quemara, y si eso sucedía, sería el fin del mundo. Ahora, aunque muchos científicos no pensaban que eso iba a suceder, había algunos que estaban un poco preocupados por ello. Así que de hecho, cuando la primera bomba estalla, hay un alivio en cierto modo que el mundo no ha explotado junto con él. Oppenheimer fue el Prometeo americano porque era este hombre que tenía un enorme poder, y estaba asustado de él, porque cuando vio la prueba dijo: me he convertido en la muerte, destructor de mundos. Y creo que eso es algo muy poderoso de decir, porque es una responsabilidad de saber que has creado esta cosa, que no es algo que puedas rehuir o evadir. Toda la prueba de Trinidad no era solo por diversión. Estaba conduciendo a lo que se convertirá probablemente en el acto más notorio del siglo XX. La prueba Trinity tuvo éxito y los espectadores finalmente se dieron cuenta de la enormidad del poder de la bomba. Las potencias aliadas aseguraron la victoria en Europa en mayo de 1945. El imperio nazi cae finalmente tras 6 largos años y Hitler escapa a su búnker para morir por cianuro. Sin embargo, para Estados Unidos la guerra aún no había terminado. Los problemas seguían gestándose en el Pacífico y la sangre estadounidense continuaba derramándose. Después de que se declarara el Día de la Victoria en Europa, existía el problema real de que Estados Unidos y el resto de las potencias aliadas seguían en guerra con Japón, que no daba muestras en absoluto de rendirse. El presidente Roosevelt falleció un mes antes de la derrota del régimen nazi. Harry S. Truman asumió el cargo de presidente y solo se enteró de la existencia del proyecto Manhattan a las 24 horas de empezar a trabajar. La gran tarea de conducir al mundo hacia la paz estaba ahora en manos de Truman. Roosevelt era un hombre muy sobrio. Comprendía que lo que tenían entre manos era algo de una magnitud absoluta, por lo que su idea era que lo supiera el menor número de personas posible. Y de hecho Truman, antes de conocer el proyecto Manhattan, estaba viendo todos estos documentos que parecían ser este vasto gasto del gobierno. Él no entendía por qué la gente gastaba tanto dinero en este proyecto secreto. Se le informó muy severamente: no, esto no es para ti. Y así lo dejó pasar. Pero, por supuesto, después de la muerte de Roosevelt y cuando se convirtió en presidente, se dio cuenta de lo que era el mayor esfuerzo científico en el que Estados Unidos había estado involucrado. Japón no mostró ningún signo de inclinarse. El primer ministro Suzuki anunció que la política japonesa hacia la declaración era de mokusatsu, matar con el silencio. A partir de ese momento, el lanzamiento de la bomba atómica fue inevitable.
A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, el avión líder Enola Gay lanzó la bomba Little Boy sobre Hiroshima. Los residentes se despertaron con el espectáculo más todopoderoso de la historia de la humanidad. Little Boy cayó casi 6 millas en 43 segundos, antes de detonar a una altitud de 2.000 pies. 0 personas murieron instantáneamente, algunas incluso se evaporaron en el acto. Hace poco, un avión estadounidense lanzó una bomba sobre Hiroshima y destruyó su utilidad para el enemigo. Imagina que estás en Hiroshima yendo a tus quehaceres diarios. Se produce un destello de luz cegadora y todo a su alrededor queda destruido. Era algo bíblico. Se podría haber pensado que era el fin de los días. Japón enfrentó la desaparición de su principal base industrial y militar y una gran cantidad de civiles asesinados. Fue un acto sin precedentes en la historia de la guerra moderna, siendo la primera bomba atómica. Podría haberse esperado que pensaran en detenerse, pero estamos hablando de Japón, un país único en su naturaleza. Y así se niegan a rendirse con el argumento de que, bueno, pueden seguir bombardeándonos, no nos importa, no vamos a rendirnos ante ustedes. Pero claro, el problema es que no entendían realmente a lo que se enfrentaban. La bomba destruyó Hiroshima y a su gente, y aún así el gobierno japonés se negó a rendirse. 3 días después, una segunda bomba cayó sobre Nagasaki. La devastación en Nagasaki es, ya sabes, no te equivoques, es enorme. Pero debido a que Nagasaki está construida en una especie de valles y tiene acantilados y cosas por el estilo, la explosión fue mucho más contenida. Así que relativamente menos partes de la ciudad fueron destruidas en comparación con Hiroshima, pero aún así el número de muertos se aproxima a las 100.0 personas. Sigue siendo devastador y es mucho mayor de lo que cualquier otra bomba podría producir. El emperador Hirohito rompió el estancamiento del gobierno, expresando que la raza japonesa sería destruida si la guerra continuaba. Así, el 15 de agosto, Hirohito anunció por radio el fin del sufrimiento de Japón. He recibido esta tarde un mensaje del gobierno japonés en respuesta al mensaje remitido a dicho gobierno por el secretario de Estado el 11 de agosto. Acepto completamente la declaración de Potsdam, que exige la rendición incondicional de Japón. En la respuesta no hay calificativos. Los periodistas se apresuran a leer la noticia a un mundo ansioso y provocan celebraciones en todo el país. Washington está exultante. Una nueva oleada de crueldad y devastación pone fin al conflicto. Japón firma oficialmente el acta de rendición poco después. El alivio se extiende por todo Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Padres, hermanos e hijos podían volver a casa. Pero, ¿qué significaba exactamente este nuevo poder para Estados Unidos? Lo más interesante de la reacción del público estadounidense ante la bomba atómica fue que Truman la vendió excepcionalmente bien. Truman logró convencerlos de tal manera que si no se hubiera lanzado la bomba atómica, hablando de una guerra enormemente prolongada con mucha más gente muriendo, por lo que en realidad hubo un apoyo público casi unánime para él. El lanzamiento de la bomba atómica destruyó la competencia tradicional entre los métodos de guerra ofensivos y defensivos. Ningún bloqueo o refugio podía proteger a los ciudadanos de la furia y la rabia de la bomba. Los estadounidenses tenían el control definitivo sobre el arma más temida de la Tierra. Nadie podía interponerse en su camino.
No creo que haya habido ningún acontecimiento en la historia de la humanidad que haya tenido tantas consecuencias, porque lo que demostró fue que el hombre era capaz no solo de destruirse unos a otros a pequeña escala, sino de arrasar el mundo. También fue una señal de que ya no estábamos en esta antigua guerra de las armas y las invasiones militares y esas cosas. Era este nuevo mundo, mucho más aterrador, que estaba por delante de la gente. Estos dispositivos iban a ser cada vez más y más grandes, y en realidad la devastación que vemos en Hiroshima y en Nagasaki es minúscula comparada con lo que las armas nucleares serían capaces de producir en poco tiempo. La ciencia ha alterado profundamente las condiciones de vida del hombre, tanto en lo material como en lo espiritual. Ha ampliado el abanico de cuestiones sobre las que el hombre puede elegir. Ha ampliado la libertad del hombre para tomar decisiones importantes. Es fácil pensar que la historia del Proyecto Manhattan termina en agosto de 1945. Sin embargo, eso está lejos de ser el caso. No es exagerado decir que hay un mundo antes de que Hiroshima y Nagasaki fueran bombardeadas y un mundo después de que Hiroshima y Nagasaki fueran bombardeadas. El monopolio de las armas atómicas puso en serios aprietos la relación de Estados Unidos con Stalin. Una nueva era de tensiones diplomáticas estalló en las costuras. El uso de la bomba atómica en el teatro de la guerra era algo que creo que Estados Unidos estaba perfectamente preparado para hacer. Y el hecho de que se hiciera en este contexto en la Segunda Guerra Mundial fue esencialmente una forma de poner fin a la guerra y también de exhibir el poderío estadounidense. La Guerra Fría continuó hasta finales de los años 80, más de 40 años después de Hiroshima y Nagasaki. Europa volvió a sufrir la división y la carrera armamentística nuclear conquistó el discurso político. Debido a la existencia de la bomba atómica, lo que en mi opinión habría sido una tercera guerra mundial convencional entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se convirtió en cambio en una guerra fría. Ninguna de las partes quería crear lo que se conocía como destrucción mutua asegurada. Y aunque tienes este inmenso poder y tienes esta inmensa capacidad de destruir a tu enemigo, también estaba la certeza absoluta de que quien quiera que parpadee primero va a ser el que va a estar en problemas. Me han preguntado si en los próximos años será posible matar a 40 millones de estadounidenses en las 20 ciudades más grandes de Estados Unidos, mediante el uso de bombas atómicas en una sola noche. Me temo que la respuesta a esa pregunta es sí. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Congreso estadounidense transfirió los activos del Proyecto Manhattan a una nueva agencia, la Comisión de Energía Atómica. Oppenheimer asumió el cargo de presidente del Comité Asesor General de la AEC. Sin embargo, de su nuevo papel surgió un compromiso con el desarme y el control nuclear, un debate al que muchos científicos nucleares se vieron arrastrados durante la Guerra Fría. Si hay otra guerra mundial, esta civilización podría hundirse. Debemos preguntarnos si estamos haciendo todo lo posible para evitarlo.
Necesitamos, creo, aprender a entender las realidades de la vida en el extranjero, no tanto en términos de eslóganes, sino en términos de la vida de los hombres. En nuestra respuesta a estas realidades hay esperanza para la paz. Oppenheimer fue una voz destacada en el deseo de control de armas. Él sabía que el Armagedón nuclear, ya sabes, podría ser inminente si iba a haber una enorme carrera de armas nucleares entre las superpotencias del mundo. Así que en realidad, irónicamente, a pesar de ser el padre en muchos sentidos de la bomba atómica, sí iba a haber una enorme carrera de armas nucleares entre las superpotencias del mundo. Ciertamente, él era alguien que, después de la guerra y después del lanzamiento, era alguien de quien se desconfiaba porque no parecía particularmente positivo sobre lo que había hecho. Parecía estar bastante atormentado por la culpa, porque no importa lo grande que sea el avance científico, hay consecuencias, y Oppenheimer lo sabía. En 1954, estas opiniones, unidas a sus convicciones políticas, le llevaron a declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes durante la llamada caza de brujas promovida por el senador McCarthy. El comité está decidido a que la audiencia sea justa e imparcial. Hemos citado a testigos que representan a ambos lados de la cuestión. Todo lo que buscamos son los hechos. Después de la guerra, usted tiene el establecimiento de todo tipo de comités que están investigando si las personas han sido leales a la Unión Soviética, actuado como agentes soviéticos. Se consideraba que si realmente eras miembro del Partido Comunista, eras antiamericano, eres un traidor de facto. Y de hecho, Oppenheimer, a pesar de demostrar su lealtad a los Estados Unidos construyendo para ellos la primera arma atómica del mundo que puso fin a la guerra y posiblemente salvó cientos de miles de vidas, fue llevado ante los comités y se le pidió que se justificara. Así que se da la situación de que a Oppenheimer se le revoca la autorización de seguridad porque se le considera una amenaza para la seguridad nacional. Recordé la línea de la escritura hindú, el Bhagavad Gita. Vishnu está intentando persuadir al príncipe de que debe cumplir con su deber y para impresionarle, adopta su forma de brazos múltiples y dice: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Creo que Oppenheimer era consciente de que aunque él no estuviera involucrado, de todas formas la física nuclear, el dinero y la construcción de la bomba nuclear se hubieran dado. Por eso su lugar en la historia estaba asegurado justo en el momento adecuado. El testimonio de Oppenheimer en la audiencia hizo poco para convencer al gobierno de EUU. Fue considerado inestable y un riesgo para la seguridad. De todos modos, la autorización de Oppenheimer fue revocada un día antes de que expirara. La revocación le humilló públicamente y le impidió acceder a los códigos necesarios para su trabajo, poniendo fin a su carrera científica. Una vez consolidado su papel como padre de la bomba, Oppenheimer empezó a preocuparse cada vez más por el peligro potencial que los inventos científicos podían suponer para la humanidad. Publicó numerosas conferencias y dio charlas por todo el mundo sobre el papel de la ciencia y la naturaleza del universo. Años más tarde, en 1963, su imagen fue rehabilitada por el presidente John F. Kennedy, que le concedió el premio Enrico Fermi. Esta medida enfureció a muchos políticos y siguió siendo impopular entre los republicanos. En 1965 se le diagnosticó un cáncer de garganta. Tras someterse sin éxito a un tratamiento, entró en coma el 18 de febrero de 1966.
Murió 3 días después en su casa de Princeton a la edad de 62 años. El legado del proyecto Manhattan es inmenso. La aparición de las armas nucleares no solo puso fin a la mayor guerra de la historia, sino que dio paso a la era atómica y a una época decisiva de la gran ciencia. La investigación en física nuclear ha sido enormemente beneficiosa para la humanidad. Entender cómo funciona el átomo, por supuesto, ha creado formas de tecnología de escaneo que han sido brillantes para la medicina. La energía nuclear, que es sin duda la fuente de energía más verde del planeta. Hay todo tipo de avances que han sido muy beneficiosos para la humanidad. La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó una nueva era para la paz mundial. Con el este y el oeste unidos de nuevo, muchos pensaron que los años venideros traerían una era de compromiso y calma nuclear. Y así fue durante un tiempo. Apogeo de los arsenales nucleares en 1986 y estabilización en los años 90. El apetito por producir más cabezas nucleares disminuyó. Sin embargo, la invasión de Ucrania por Vladimir Putin en 2022 hizo aflorar de nuevo el temor a la destrucción nuclear. La tensión actual entre Occidente y Rusia no es más que una nueva fase de una guerra fría que nunca terminó. Creo que en este momento estamos probablemente más cerca de una guerra nuclear de lo que hemos estado desde la Segunda Guerra Mundial, y es aterrador que todos nos dediquemos a nuestros quehaceres cotidianos y que haya un hombre con el dedo en el gatillo, y que si aprieta el gatillo nuestras vidas, tal y como las conocemos, dejarán de existir. Rusia es, en mi opinión, la mayor amenaza para la paz mundial, y creo que el hecho de que Rusia tenga capacidad nuclear es preocupante. Sin embargo, desde 1949 hemos tenido capacidad nuclear sin usarla en conflictos, así que solo nos queda esperar con optimismo. El nacimiento de la bomba atómica cambió el mundo para siempre. En los años anteriores al proyecto Manhattan, un arma de tal potencia no era ni remotamente imaginable para la mayoría de los habitantes de la Tierra. Y sin embargo, con la guerra llegan nuevos inventos, nuevas formas de destruir al enemigo, nuevas máquinas para acabar con la vida humana. Ahora tiene el poder potencial de destruir literalmente el mundo. La destrucción en Japón ha dejado una marca en cada generación desde 1945. No hay persona viva hoy que no tema que se repita lo de Hiroshima y Nagasaki. Como único país que ha sufrido un ataque nuclear, Japón se mantiene firme al afirmar que los seres humanos y las armas nucleares no pueden coexistir. Una creencia profunda en un mundo atenazado por la era nuclear.
Creo que todos hemos visto las imágenes de lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki y lo que hacen las armas nucleares. Creo que para cualquiera como Putin o cualquier otra persona en el mundo que alguna vez haya tenido la tentación de pensar, debería echar un vistazo a esas imágenes y pensar muy bien lo que está a punto de hacer, porque no hay héroes en esto. En última instancia, todo lo que va a hacer es conducir a la devastación y la destrucción incalculable. Creo que lo que ha sido muy interesante para los historiadores y ahora cineastas es pensar en lo que Oppenheimer pensó que las consecuencias de sus acciones iban a ser. Y ciertamente era alguien de quien se desconfiaba, porque no parecía particularmente positivo sobre lo que había hecho. Parecía estar bastante atormentado por la culpa. Creo que advirtió a la gente de las consecuencias tanto como Einstein advirtió a la gente del proyecto Manhattan. Y Einstein a menudo dijo más tarde en su vida que deseaba que nunca hubiera sucedido. Y se puede ver que ambos hombres se enfrentan a una situación de darse cuenta de que podría ser la mayor catástrofe que el mundo haya conocido. No importa cuánto de un avance científico es, hay consecuencias. Y Oppenheimer sabía. Cuando Oppenheimer fue absuelto por la administración Biden en 2022, y usted sabe, tomó décadas para conseguir, ya sabes, su reputación restaurada, si se quiere. Granholm, la secretaria de EU, anula revocación de Oppenheimer en 1954, corrigiendo y reivindicando su autorización de seguridad. ¿Cómo sería pasar toda la vida haciendo algo y lograrlo con un éxito sorprendente, solo para darse cuenta de que las consecuencias podrían transformar o incluso destruir la vida de todos los habitantes del planeta? Así que creo que Oppenheimer fue sacudido a un sentido de culpa y fue sacudido con un sentido de ¿qué he hecho? Por eso es un personaje tan fascinante y por eso creo que, ya sabes, ha sido el héroe de esta película de gran presupuesto de este año. En su última película, el director Christopher Nolan explora la mente fascinante de Oppenheimer, quien luchó contra los límites de la ciencia y las consecuencias de sus actos, que llevaron al surgimiento de la bomba atómica y cambiaron el mundo. No podemos predecir el futuro, pero una cosa es segura: la amenaza de una guerra nuclear pesa ahora más que nunca sobre la humanidad.